Buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Nos encontramos en la materia de estadística básica y esta es nuestra videocápsula número 3, fuentes de información estadística. Muy bien, vamos a iniciar primero hablando de qué es una fuente de información. Una fuente de información es aquel elemento del cual nosotros podemos obtener datos que podemos después analizar, procesar, gestionar para resolver una situación problema. Esto implica que nuestras fuentes pueden ser físicas, pueden ser digitales, pueden ser escritas, pueden ser orales. Cualquier elemento que nos aporte información puede ser una fuente de información. Un video, una grabación de seguridad es una fuente de información. Un checador, un reloj checador del trabajo donde los trabajadores ponen su huella puede ser una fuente de información. Hay información en absolutamente todos los lugares. Incluso las huellas dactilares que pudiésemos encontrar en una puerta es una fuente de información. Muy bien, tipos de fuentes. Hablamos de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas de las cuales podemos obtener la información de forma directa, por eso también se les conoce como fuentes directas de información. Y las fuentes secundarias o indirectas son aquellas de las cuales no obtengo el fenómeno directamente que estoy estudiando, sino que lo obtengo al analizarlo de otra forma. Entonces, en las primarias es una interpretación original, es información inédita, es la primera vez que alguien lo está estudiando y se localiza directamente, ya sea en el fenómeno estudiado o en el documento de quien lo estudió de forma directa. Mientras que las secundarias son interpretaciones múltiples de varios autores, información reorganizada, alguien que ya leyó a otros autores y ahora está haciendo una recopilación y la está organizando, ya es una fuente secundaria, y se localiza de forma indirecta. No estamos estudiando el fenómeno de forma directa. Por poner un ejemplo, supongamos que estamos estudiando el crecimiento bacteriano. Una fuente primaria o directa sería realizar un cultivo bacteriano y utilizar métodos cuantitativos de conteo de microbiano, que contemos la población por una muestra y con eso hagamos una inferencia del tamaño de la población en cierto momento y en otro momento la contemos y veamos cómo va creciendo en el tiempo la población. Estoy estudiando el fenómeno de forma directa porque estoy viendo el crecimiento poblacional, estoy contando a los individuos. Una forma indirecta, supongamos que no tengo métodos de conteo microbiano o no cuento con el equipo necesario para hacer un conteo microbiano y entonces quiero hacerlo a través de una fuente secundaria o indirecta. Realizo un cultivo y en lugar de hacer un conteo microbiano, pues puedo medir el pH u otro indicador que me hable de que esa población esté creciendo. ¿Por qué? Por los subproductos metabólicos que estén produciendo estos microorganismos y que yo los pueda cuantificar y que yo sé que a mayor población, pues mayores productos metabólicos de la población y por lo tanto puedo inferir que la población está creciendo, pero no la estoy contando directamente. Estoy usando un parámetro diferente para ver el crecimiento poblacional de una forma secundaria o indirecta. Recuerden que también debemos revisar que nuestras fuentes sean confiables. Si hablamos de Internet, porque nosotros estamos en un ambiente virtual y casi toda la información la obtenemos de Internet, pues debemos de ver el dominio web y esto lo encontramos al final. Si dice gov.gov, significa que es una página de gobierno y entonces la información tiene cierto grado de confianza porque son datos que el gobierno nos está proporcionando, parámetros, datos. Si dice .edu, pues es una organización educativa y entonces podemos saber que hay una institución educativa respaldando estos datos, sea la UNAM, el Politécnico, la Universidad Abierta y a Distancia de México, las preparatorias también tienen .edu, las escuelas privadas también. Ojo, que sea una institución educativa no significa que todos sus datos son 100% verídicos. Tenemos que analizar qué tipo de institución es, si el tipo de datos que estamos analizando corresponde al objetivo de la universidad o si solo está compartiendo información y no es información que produjo, entonces hay que analizar. El dominio no va a respaldar toda la información. Si es .org, es una organización sin fines de lucro
pero tampoco implica que sea tan confiable. Tendremos que ver qué organización es. Si hablamos de algún medio impreso, pues vamos a revisar quién es la editorial, la reputación de la editorial, los años que tiene esa editorial, o si es una editorial nueva, o si es una editorial grande o pequeña, si es una revista, el tamaño de la revista, el puntaje que tiene esa revista a nivel internacional, cuántos años tiene publicando esa revista, si es nueva, si tiene muchísimos años, ya es una revista consolidada, el autor, si es un investigador joven, si es un investigador con amplia experiencia, si es un investigador reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. La actualización, si es una página o un libro, por ejemplo, que la última vez que actualizaron esa información fue en 1980, pues es información que ya está un poco desactualizada, pero puede ser útil si el fin de mi investigación es información de ese año, por ejemplo. O si es una publicación de este año, 2023, pues es una información aún más actualizada. Referencias, si el documento incluye de dónde sacó la información, si usa citas y si usa referencias, a mí me permite acceder a esa referencia y ver si la información que me está proporcionando es verídica o si solo se lo está inventando. Fuentes de información estadística. ¿De dónde puedo obtener información para problemas estadísticos? Lo podemos obtener absolutamente de todos lados, incluso de una conversación, de una entrevista que hagamos a alguien, pero generalmente pues la podemos obtener para que sea lo más verídica o más confiable posible de investigaciones, por investigación o por experimentación. Nosotros queremos investigar algo y quiero obtener datos para obtener estadísticas. Pues puedo hacer un proceso de investigación o una experimentación. De bases de datos que ya existan, como las bases de datos del INEGI, entonces ahí puedo obtener muchísima información. De revistas científicas, tal vez yo no quiero hacer la investigación o experimentación directa, pero puedo hacerlo de una forma secundaria, de fuentes secundarias, y entonces busco autores que hicieron algo semejante y que compartieron los datos y puedo usar los datos también para hacer estadísticas, para sacar estadísticas o para hacer análisis estadístico. De organizaciones oficiales como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el INEGI, etcétera, que son fuentes confiables de información. Muy bien, espero que esta información sea de utilidad para todos ustedes en esta primera unidad de estadística básica. Nos vemos en la próxima videocápsula.